aquí empezamos de nuevo, equilibrio ácido-base. Me equivoqué, ahora voy a hacer una prueba de qué es lo que tengo que hacer. Ahora está continuando el anterior. Empezamos viendo algunas propiedades generales de ácidos y de bases para después desarrollar algunas teorías para explicar las propiedades. Entonces, ácidos tienen gusto agrio, producen cambio de color en ciertos colorantes. Estas son propiedades que, digamos, que uno puede detectar directamente. Digamos, un ejemplo sería el ácido cítrico, el que está presente en los limones. Y químicamente, si uno analiza las fórmulas, todos los ácidos tienen uno o más átomos de hidrógeno. Las bases tienen un gusto amargo, sensación jabonosa al tacto. Esto no sé si hay algunos limpiadores muy agresivos tienen hidróxido de sodio. Por ahí alguna vez ustedes vieron esto, digamos, lo usaron en la cocina o su madre la usó y son muy agresivos. Para trabajar con ellos hay que usar guantes. Bueno, entonces la primera persona que hizo una teoría al respecto de ácidos y bases fue Arrhenius, un sueco, y él dijo lo siguiente, que los ácidos, al ser disueltos en agua o en algún otro solvente, pero aquí nos vamos a referir en general a soluciones acuosas, producen ion hidrógeno en solución y las bases producen el ion hidróxido o oxidrilo. Digamos, se usan las dos formas de nombrarlo, hidróxido o oxidrilo, hay que decir, ¿no? Entonces, él explica qué es lo que pasa con los ácidos, escribiendo la ecuación que corresponde a su disolución en agua. Esta es la fórmula general de un ácido, es el protón, digamos, el hidrógeno, y esto es sería un anión. Después vamos a ver muchos ejemplos, el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico. Bueno, entonces meto este ácido en solución acuosa y se rompe esta unión y me da iones hidrógeno positivos, obviamente, cationes, y iones X-. En el caso del cloruro de hidrógeno sería cloro-. O sea, se disocia. Y es la presencia de estos iones, hidrógeno más, lo que da la acidez al medio. La concentración de iones hidrógeno es lo que da cuán ácida es una solución. ¿Y cómo analiza las bases? Bueno, las bases están formadas por un metal y el ion hidróxido. Entonces, pongamos hidróxido de sodio, lo disolvemos en agua y también se disocia en el catión metal y el ion hidróxido. Y es la concentración de ion hidróxido lo que le da el carácter básico a la solución. Y después hay otra cosa muy importante relacionada con esto, es que si juntamos un ácido con una base, decimos que se hizo una neutralización. Casi seguro todos ustedes alguna vez han visto esto en el secundario, que ácido más base da sal y agua. En realidad, ¿por qué se llama neutralización? Porque para muchos ácidos y muchas bases que son en principio agresivos, un ácido, el ácido clorhídrico, es muy agresivo, la base, el hidróxido de sodio también, pero al mezclarlos se neutralizan mutuamente ese carácter agresivo y obtenemos una sal. En el caso del cloruro de hidrógeno y del hidróxido de sodio obtenemos el cloro de sodio, que obviamente no es agresivo, es una sal que la usamos todos los días en
las comidas, en las sopas, etc. Hay algunas sales que son tóxicas, pero no agresivas como un ácido o una base. Bueno, también la sal común, ustedes saben que demasiado sal produce alta presión y bueno, es un problema eso. O sea, la gente que tiene alta presión tiene que comer sin sal o con muy poca sal. Bueno, acá entonces, en algún momento, 1900, 1910, se hablaba de esta teoría, aparece un problema. Hay sustancias que no tienen ion hidróxido o no tienen esta combinación en su fórmula, pero son bases. Ejemplo típico, que vamos a analizar después, es el amoníaco, NH3. Incluso es al revés, tiene hidrógenos, no tiene hidróxido, pero no es un ácido, es una base. Es una base de acuerdo a estas propiedades que hemos visto acá. Que los ácidos tienen gusto agrio, bueno, esto no tiene gusto agrio. Y, tampoco sensación jabonosa. Digamos, esto tiene sensación jabonosa, bueno, no tanto, pero no está de acuerdo con las propiedades generales que se conocían. Cuando hablamos de los cambios de color, son colorantes que en medio ácido tienen un color y en medio básico tienen otro color. Y esto ya se conocía. Para los ácidos conocidos, los colorantes tenían un determinado color y para las bases conocidas cambiaban de color a, digamos, a otro color. Cambiaban a otro color. Entonces, esos colorantes que daban un color, supongamos, azul en medio ácido y rojo en medio básico, esta sustancia daba el color que corresponde al medio básico. De ahí empezaron a sospechar que algo fallaba en la teoría, había que mejorarla. Hasta ahora hablábamos del ion hidrógeno, digamos, tal como lo enunció Arrhenius en su teoría. ¿Pero qué es el ion hidrógeno? Es un protón sin electrones, porque el átomo de hidrógeno es un protón, un electrón y ningún neutrón. Entonces, si al átomo de hidrógeno le saco el electrón, queda el protón. Y lo vimos en su momento cuando hablamos de modelos del átomo, según Rutherford, y esto hoy en día se ha aceptado totalmente, el núcleo, que sería esto, es algo muy, muy pequeño y tiene una carga positiva que está entonces concentrada en un volumen muy, muy chico. Entonces genera un campo eléctrico alrededor de él muy intenso. Entonces va a atraer cualquier carga que esté alrededor de él. Y bueno, cuando metemos el ácido en agua, produce estos iones y enseguida estos iones, el protón, se va a rodear de moléculas de agua. Acuérdense cuando estudiamos TPEF, polaridad de las moléculas, vimos que la molécula de agua es polar, tiene una punta negativa y una punta positiva. Entonces, el protón va a traer con mucha fuerza, obviamente, la parte negativa y se va a rodear de moléculas de agua. Esto lo vimos en su momento, que es la interacción ion-dipolo. Y, digamos, se sabe que mínimamente va a formar esta especie, que se llama hidronio, que es un protón junto con una molécula. Incluso no se sabe exactamente con cuántas moléculas se rodea, pero para escribir las cosas con más claridad, lo más exacto sería escribir esta como especie. La especie que hay en agua y la que da la acidez, cuya concentración da la acidez, es esta especie y no el protón. Pero desde el punto de vista para resolver problemas, es exactamente igual poner esto o poner esto. Entonces, nosotros muchas veces, en vez de escribir siempre esto y hacerlo un poco más complicado, ponemos directamente esto. Enseguida vamos a ver qué surge de esto. Esto lo vamos a necesitar cuando hablamos de la teoría que sigue ahora para explicar el problema del amoníaco,
que es la de Bronsted-Lowry, que viene ahora a continuación, ahí sí hace falta hablar de esto, pero después en la resolución de problemas que vamos a hacer nosotros es muy, digamos, todo el mundo está acostumbrado a usar esto solo. No hay ningún problema. El resultado es el mismo. Vamos a ver entonces la teoría de Bronsted-Lowry, la que explica esta anomalía de que hay sustancias que no tienen ion hidróxido y sin embargo son bases. Esta teoría es la teoría, digamos, lo que explica son las reacciones de transferencia de protones. Hay una sustancia que cede un protón y otra sustancia que lo toma. Entonces hay una transferencia de protones. Entonces, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido cede protones y una base los acepta. Y de acuerdo a esto, las bases no necesitan contener ion hidróxido. Entonces la base va a ser cualquier sustancia que acepta el protón y el ácido va a ser cualquier sustancia que lo cede. Y siempre va a haber este tipo de reacción. Un ácido tiene que estar presente en una base y entonces hay una transferencia de protones del ácido a la base. Aquí vemos un ejemplo. El cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno es un gas. Cuando lo disuelve en agua se forma lo que llamamos el ácido clorhídrico. Entonces, esto es un ácido. Y tiene un protón. Este sí cumple con la teoría de Arrhenius y también con la de Lowry. Y entonces, en presencia de agua, que va a actuar como base, va a ceder un protón al agua y entonces el agua va a convertir en el ion hidróneo y el clorhídrico le va a quedar como ion cloruro. Entonces lo que vamos a decir, lo que dijo Bronsted-Lowry, es que el ácido clorhídrico, que actúa como ácido, se transforma en su base conjugada. Perdió un protón. Y el agua es una base y toma un protón y se convierte en su ácido conjugado. Entonces, este par, cloruro de hidrógeno y cloruro, es el ácido y su base conjugada. Y este par, agua, es la base y esto es su ácido conjugado. Y lo que hubo un intercambio de protones entre el ácido y la base. Bueno, acá decimos esto, ¿no? Que el cloruro de hidrógeno cede un protón al agua, por lo tanto el cloruro de hidrógeno es un ácido, el agua acepta un protón del cloruro de hidrógeno, por lo tanto agua es una base. Ahora, ¿qué pasa con el amoníaco? El amoníaco es un gas también, cuando se disuelve en agua, es polar también, se rodea de agua, pero aparte de eso hay una reacción ácido-base. El amoníaco actúa como base, acepta un protón del agua, que aquí en este caso actúa como ácido. Esto actúa como ácido, se transforma en su base conjugada, que es el ion hidróxido, o sea, el ion hidróxido aparece en algún momento, y el amoníaco es una base, toma un protón y se convierte en su ácido conjugado. Acá está en palabras, el agua cede un protón al amoníaco, por lo tanto es un ácido. Y una de las conclusiones importantes de esto es que el agua puede actuar tanto como ácido como base. Aquí arriba actuaba como base, tomaba un protón. Acá actúa como ácido, pierde un protón. Y bueno, las sustancias que pueden actuar de ese modo se llaman anfotéricas. Acá vemos lo que acabamos de explicar en forma muy gráfica. Acá tenemos una molécula de cloruro de hidrógeno, una molécula de agua, y reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Que el cloruro de hidrógeno cede esto como protón al agua. Y entonces el cloruro de hidrógeno queda como ion cloruro y el agua queda como el ion hidróneo. O sea, esto es el ácido, esto es su base conjugada, esto, en este caso el agua actúa como base, es la base y esto es su ácido conjugado. Aquí tenemos resumido lo que acabamos de explicar. Lo que queda del ácido después que donó un protón se llama su base conjugada. Y lo que queda de la base
después que aceptó un protón, se llama su ácido conjugado. Y acá tenemos la ecuación típica. HA, que es el ácido, pierde un protón, se convierte en A-, la base conjugada. Bueno, es lo que decimos acá. HA y A- forman un par ácido-base conjugado. Y ahora en este caso el agua, que es una base, gana un protón, se convierte en hidróneo y podemos decir que el agua y el hidróneo forman un par ácido-base conjugado. Y los pares ácido-base conjugados difieren solo por un protón. El ácido lo tiene y la base conjugada no lo tiene. Veamos qué pasa con el agua pura, qué pasa en el agua pura. El agua pura es muy poco conductora, pero es algo conductora. O sea, para ser algo conductor, un líquido tiene que contener iones. Y como midieron la conductividad del agua pura y con su valor pudieron determinar la concentración de iones que tiene, que son los que conducen la corriente eléctrica, entonces con eso pudieron calcular la concentración. Y a partir de ahí, lo que se sabe es que en realidad ocurre esta reacción ácido-base. Una molécula de agua actúa como ácido, otra molécula de agua actúa como base y hay una transferencia de electrones. La base le transfiere un protón, el ácido le transfiere un protón a la base y entonces se forma a partir de la base el ácido conjugado, el ion hidróneo, y a partir del ácido su base conjugada, el ion hidróxido. Entonces se sabe que en agua ocurre esta reacción. Como se forma una muy pequeña cantidad de estos iones, sabemos que es un equilibrio, es una reacción de equilibrio. Ocurre de izquierda a derecha un cierto tiempo y después empieza a ocurrir de derecha a izquierda. Esto lo vimos en el capítulo anterior, en el video anterior. Es un equilibrio. Entonces le podemos aplicar la constante de equilibrio. Y como los equilibrios la constante de equilibrio depende de la temperatura, vamos a indicar la temperatura como 25 grados y vamos a ver este valor, que es muy importante, el valor de la constante de este equilibrio. Lo escribimos así: hidróneo, concentración de hidróneo por concentración de hidróxido, dividido la de agua al cuadrado. Pasamos la concentración de agua al cuadrado, lo pasamos multiplicando acá. Entonces nos quedaría constante de equilibrio, esta la original, por la concentración de agua al cuadrado. Es igual a la concentración, al producto de la concentración de hidróneo por la de hidróxido. Y ahora, esto, la concentración de agua, como hay muy poquitito de esto, es constante, es una nueva constante. Incluso se puede calcular, no vale la pena hacerlo aquí, pero se calcula, es un número. Entonces tenemos una constante por otra constante, es una nueva constante. Y esta nueva constante la vamos a llamar, la llaman en todas partes, K sub W. La W viene de water, porque, digamos, originalmente esto se ve que fue hecho en trabajos en inglés y entonces todo el mundo a esta constante, que es el producto de la concentración de hidróneo por la de hidróxido, es el KW y tiene un valor de 1,0 por 10 a la menos 14 a 25 grados. Ojo, esto es solo a 25 grados. A cualquier otra temperatura cambia este valor. Siempre es el producto de concentraciones de hidróneo y de hidróxido. Tiene un cierto valor, que a 25 grados es 10 a la menos 14. Y este equilibrio se llama autoionización del agua. Claro, el agua se ioniza de esta forma. Ahora vamos a hablar del pH. Seguramente ustedes escucharon hablar del pH cada vez que se habla de un problema del medio ambiente, la lluvia ácida, la acidez en los lagos, etcétera, etcétera, se habla de su pH. También, por ejemplo, hay una bebida, la 7-Up, que dice, justamente dice 7-Up,
quiere indicar que tiene un pH arriba de 7. Bueno, vamos a ver entonces aquí de dónde viene exactamente este concepto, que es el pH. Entonces primero vamos a definir soluciones neutras, ácidas o básicas desde el punto de vista ácido-base. Ya vimos que en agua, estamos hablando de soluciones acuosas, neutras, ácidas o básicas. Vimos que en agua, que el agua se disocia dando protones y iones hidróxido. Lo más correcto sería decir hidrónio más hidróxido, pero de aquí en adelante vamos a hablar que da protones y iones hidróxido. Y vimos que la concentración tiene que ser igual, porque una molécula de agua se disocia en un ion H+ y un ion hidróxido. Entonces las concentraciones son iguales. Y entonces, como la concentración de protón da la acidez y la concentración de hidróxido da la basicidad, entonces si las dos concentraciones son iguales, vamos a hablar de soluciones neutras desde el punto de vista ácido-base. Cuando esta concentración es igual a esta, tenemos una solución neutra, perdón. Y si la concentración de protones es mayor que la de hidróxido, vamos a tener una solución ácida. Obviamente, esto supera esto, la acidez supera la basicidad. Y al revés, si la concentración de protones es menor que la de hidróxido, va a ser una solución básica. Entonces vamos a ver qué pasa en agua pura. En agua pura, lo acabamos de ver, que la concentración de protones es igual a la de hidróxido. Entonces, vimos la constante K⁴, K-water, la constante del agua, es igual a la concentración de protones por la de hidróxido. Como estas dos son iguales, podemos escribir que es igual a la de protones al cuadrado. Y usamos el valor de K⁴, 1 por 10 a la menos 14. Siempre vamos a trabajar a 25 grados. O sea, nosotros en todos los problemas suponemos que la temperatura es 25 grados, entonces esta es la K⁴, el producto iónico del agua se llama también. Entonces, podemos calcular la concentración de protones. La concentración de protones va a ser la raíz cuadrada de K⁴. Y la raíz cuadrada de 10 a la menos 14 es 10 a la menos 7. Esto repasen un poco cómo se trabaja. Al sacar la raíz cuadrada hay que dividir por 2 este exponente. Y entonces, la conclusión es que la concentración de protones es igual a 1 por 10 a la menos 7 y a su vez es igual a la de hidróxido en agua pura. Y ahora, tenemos que decir que en soluciones acuosas, agua pura o agua con algún ácido o agua con alguna base, siempre se va a cumplir que la concentración de protones por la de hidróxido tiene que ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, vamos a calcular cuánto tiene que valer o cuánto vale la concentración de hidróxido cuando tenemos una solución que contiene una concentración de protones igual a 1 molar. Y entonces, a través de este cálculo con K⁴, vemos o calculamos que hidróxido tiene que ser 1 por 10 a la menos 14, porque el producto tiene que ser de esta concentración por esta tiene que ser 1 por 10 a la menos 14. Si este es 1, esta es 1 por 10 a la menos 14. Vamos al otro extremo. La concentración, vamos a la situación intermedia. Si la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7, ya vimos que la concentración de hidróxido también es 1 por 10 a la menos 7. Por eso esto es una solución neutral. Esta es una solución extremadamente ácida, y entonces ahora sí vamos al otro extremo, que es que ponemos que la concentración de hidróxido es 1 molar, y la concentración entonces de protones, dado que se tiene que cumplir este producto, es 1 por 10 a la menos 14. Y acá lo que vemos es que las concentraciones tanto de protones como de hidróxido varían entre valores enormemente diferentes. Varían entre 1 molar y 10 a la menos 14 molar. Estos son 14 órdenes
de magnitud. Un orden de magnitud es una variación en 10. De 1 molar a 0,1 molar es un salto en 10. De 0,1 molar a 0,01 molar, un salto en 100. Y bueno, acá hay 14 saltos de 10. Es un salto enorme. Acabamos de mencionar que las concentraciones de las especies que determinan la acidez o la basicidad de una solución varían enormemente, 14 órdenes de magnitud. Es una escala terriblemente amplia, complicada, muy difícil de manejar. Para que sea algo más fácil de manejar, se introdujo el operador P. P es igual a menos log, y acá va algo. Por ejemplo, concentración de iones hidrógeno. Entonces, ¿qué significa? Y acá ponemos la H mayúscula. De ahí viene que pH es igual entonces a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber la concentración de iones hidrógeno, que podía ser entre 1 y 10 a la menos 14 molar, sacarle el logaritmo. El logaritmo lo que hace es aplanar, digamos, la curva, porque el logaritmo está basado en logaritmo decimal, en que un orden de magnitud es una unidad en logaritmos. Y todavía multiplicado por menos 1, porque como casi todas las concentraciones menos 1 son 10 a la menos algo, el logaritmo de la concentración de ion hidrógeno sale negativo. Y para no trabajar con valores negativos, se multiplica por menos 1. Entonces, esto es el pH, menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Bueno, es esto entonces, aplicado a la concentración de iones hidrógeno, y de la misma forma se puede definir el pOH, el menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Entonces, en agua neutra, como la concentración de protones era igual a la concentración de ion hidróxido, los pH van a ser los mismos, y como la concentración de ambos es 10 a la menos 7, el pH y el pOH va a ser 7. Esto entonces es el pH de una solución acuosa neutra. En soluciones ácidas, ¿qué vamos a tener? Que la concentración de protones va a ser mayor que 1 por 10 a la menos 7. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3. Entonces el pH va a ser 3. Va a ser siempre menor a 7. Y en soluciones básicas, la concentración de protones es menor que 1 por 10 a la menos 7. 10 a la menos 9, digamos. Entonces el pH será 9. En todos los casos, en soluciones básicas, el pH es mayor que 7. Entonces, cuanto mayor el pH sí, menor será el pOH y la solución será más básica. Por razones que no vamos a dar aquí, un poco más complicadas, se usa la escala de pH entre 0 y 14. Teóricamente puede haber valores fuera de ese rango. Por ejemplo, una solución 2 molar de ácido clorhídrico sería menos el logaritmo de 2, que es 0,301. Entonces el pH sería negativo, menos 0,301. Pero no se usa. Para soluciones más concentradas que 1 molar no se aplica el concepto de pH. Aquí tenemos una tabla que muestra algunas soluciones acuosas y su pH. Por ejemplo, el jugo gástrico, el pH es 1, muy bajo, muy ácido. Eso es lo que tenemos en nuestro estómago, capaz de disolver las comidas. El jugo de limón, pH 2, bastante ácido. La Coca-Cola, pH 3, es un ácido también. Vino, pH 4. Después tenemos prácticamente la leche, la sangre humana tiene un pH 7. Y así tenemos otras soluciones, por ejemplo, leche magnesia 10, que se usa cuando tenemos el estómago
un desorden en el estómago, acidez en el estómago, y así siguiendo. Bueno, acá está el hidróxido de sodio, household bleach, o sea, más que blanqueador, es algo para limpiar. Por ejemplo, hornos, se usa limpiadores que contienen hidróxido de sodio 0,1 molar, pH 13. Ya esto es muy agresivo, hay que trabajar con guantes, como ya mencionamos antes. Aquí hablamos de otras escalas P. Dijimos que P de X es menos el logaritmo de X, o sea, X puede ser cualquier cosa en principio. Para una cosa que también se usa es para el logaritmo de la constante del agua. Entonces definimos pKw como menos el logaritmo de Kw. Kw, que era el producto de las concentraciones de protones e hidróxido, era 1 por 10 a la menos 14. Entonces el pKw es menos el log de este producto. Y el valor de menos el logaritmo es 14. Y como acá, primero tenemos que recordar que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces vamos a tener menos logaritmo de protones menos el logaritmo de hidróxido. Esto tiene que ser igual a 14. ¿Y esto qué es? Es el pH. ¿Y esto qué es? Es el pH. O sea, llegamos a la conclusión que en soluciones acuosas a 25 grados, ojo, recordar esto, la suma del pH y el pH siempre tiene que ser 14. O sea, automáticamente, si nos dan el pH X, 8, podemos decir que el pH es 6, porque la suma tiene que dar 14. Bueno, para medir pH se usa un equipo, un aparato que se llama pHímetro. El nombre lo dice todo. Son aparatos basados en electrodos que se mide el voltaje. O sea, es bastante complicado. No lo vamos a explicar aquí cómo funciona, pero vamos a mencionar algo que ya dijimos antes, que hay ciertos colorantes que cambian de color cuando cambia el pH. Y los llamamos entonces indicadores de pH. Nos indica qué pH tiene la solución a la cual le agregamos una gotita de una solución de alguno de estos colorantes. Por supuesto, son mucho menos precisos que los pHímetros. Esto puede dar a la media unidad de pH, puede dar o 4 o 4,5. En cambio, los pHímetros pueden dar hasta menos todavía que la décima, hasta la centésima, los muy precisos. 4,11, por ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores de pH. Colorantes que cambian de color de acuerdo a si están en un medio ácido o un medio básico. Por ejemplo, el naranja de metilo es un colorante, un indicador que en medio ácido es rojo y en medio básico es amarillo y cambia de color cuando estamos en pH 4. O sea, metemos unas gotitas de esto en la solución y que vamos a neutralizar. Puede ser una solución ácida que la queremos convertir en sal. Le agregamos una base y entonces el pH obviamente va subiendo y cuando llega, en este caso particular, a 4, hasta 4 la solución es roja. Cuando pasamos arriba de 4 se pone amarilla. Entonces nos dimos cuenta que hemos neutralizado el ácido con la base. Otro famoso o muy conocido colorante es la fenolftaleína, que en medio ácido es incoloro y en medio básico es rosado. Y este cambia de color cuando llegamos a un pH 8 y algo, entre 8 y 8,5. Ahí, esto es lo que se hace, se pone unas gotitas para ver el cambio de pH. Ahora, para ver una solución, qué pH tiene, hay unas tiritas que tienen varios de estos colorantes, de tal manera que cubren todo el ámbito de pH. Y entonces uno agarra la tirita, tiene una solución cuyo pH desconoce, introduce la tirita
y va a tomar un color de acuerdo a los colorantes que tiene, y ahí las tiritas vienen con una escala que indican tal color, tal pH, y eso da el pH con una precisión de algunas décimas. Las sustancias iónicas que se disocian en agua u otro solvente y que por lo tanto dan iones se llaman electrolitos. ¿Y cuáles son esas sustancias? Son los ácidos, las bases o las sales. Y ahora vamos a hablar de electrolitos fuertes o electrolitos débiles, aplicado por ejemplo a ácidos. ¿Qué pasa con determinados ácidos? Algunos, cuando los meto en agua, se disocian totalmente, como el ácido nítrico. El ácido nítrico reacciona con el agua, es el ácido, esta es la base, se transforma en su base conjugada, el ion nitrato, y el agua se transforma en su ácido conjugado, el ion hidronio. Y la concentración de esta especie es lo que nos da la acidez del medio. Ahora, hay algunos ácidos entonces que esta disociación es total y los vamos a llamar o vamos a decir que son ácidos fuertes. Son muy fuertes como ácido. Hay gente, digamos, esto lo hemos visto en cursos anteriores, que la palabra fuerte la asocian con la unión entre el ion nitrato y el hidrógeno, que piensan que si esto es fuerte, esta disociación es muy débil, no ocurre. Pero justo al revés, usamos la palabra fuerte en el sentido de la fuerza como ácido de esta solución. O sea, cuando se obtiene mucho de esto. Cuanto más se disocia, mayor va a ser la cantidad de hidrógeno que uno obtiene. Más ácido va a ser. Entonces, vamos a llamar ácidos, o en general electrolitos fuertes, aquellos que se disocian totalmente. Significa que si yo pongo un mol de esto, voy a obtener un mol de iones hidrógeno. Si pongo 0,5 moles, voy a obtener 0,5 moles de ion hidrógeno. O sea, directamente la acidez o el pH lo puedo calcular de acuerdo a la concentración inicial de ácido nítrico. El nítrico, como todos estos que están acá, son ácidos fuertes, se disocian totalmente. Veamos por un segundo el ejemplo del ácido sulfúrico. Pasa esto, pero el sulfúrico tiene 2 protones, entonces 2 átomos de hidrógeno en su fórmula, entonces va a dar 2 protones por cada molécula de sulfúrico. Y entonces, si queremos calcular el pH y nos dan la concentración, el pH va a ser, tenemos que poner la concentración de iones hidrógeno el doble. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Los simples, cuando queremos calcular el pH, ponemos directamente la concentración original del ácido. Si es así, tenemos que multiplicar la concentración por 2. Bueno, si la disociación no es total, vamos a hablar de electrolitos débiles. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, todavía no. Acá todavía seguimos hablando de ácidos fuertes, en los cuales la solución de un ácido fuerte, la única fuente, o prácticamente la única, hay algunas excepciones, de protones va a ser el ácido que yo puse. Y entonces el pH de una solución de un ácido fuerte se calcula directamente en base a la molaridad inicial del ácido, cuánto yo puse. Y lo mismo pasa con las bases fuertes. Los hidróxidos iónicos son bases fuertes. Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio. Entonces, el pH en este caso va a estar dado, obviamente, por menos el logaritmo de la concentración de hidróxido, y esa concentración va a estar dada por la concentración inicial del hidróxido de sodio. Esto
acá hay una pequeña diferencia respecto a que, como hay dos iones hidróxido, la concentración de ion hidróxido de una solución de esto va a ser el doble de la concentración inicial. Con esto hay que tener un poco de cuidado cuando hacemos los cálculos. Aquí entonces tenemos un resumen de todo lo que acabamos de decir respecto a electrolitos fuertes. Bases fuertes son electrolitos fuertes y que por lo tanto están totalmente disociados. El pOH y el pOH de una base fuerte está dado por la molaridad inicial de la base. Y esto ya lo mencionamos. Cuidado con el hidróxido de calcio o algunas cosas similares. Podría ser el hidróxido de aluminio que tiene 3 de estos. Entonces la concentración inicial que tenemos que poner, la concentración de hidróxido que tenemos que poner para calcular el pH es la concentración inicial multiplicado por 2 en este caso y multiplicado por 3 en el caso del aluminio. El aluminio está en el grupo 3, forma aluminio hidróxido 3, el hidróxido de aluminio. Y ahora sí vamos a ver ácidos o bases débiles. Los ácidos débiles se ionizan solo parcialmente en solución. Entonces, en la solución final, una vez que puse el ácido en el agua, va a haber una mezcla de iones, protones y el anión que corresponde al ácido, y ácido no ionizado. Y se va a establecer un equilibrio. El ácido va a reaccionar con el agua y me va a dar hidronio más A-. Entonces la constante del ácido ahora, la A, es hidronio por A- sobre HA, la concentración inicial del ácido que yo puse. Acá de nuevo mencionamos el hecho de que podemos trabajar directamente con concentración de protones, o sea, lo escribimos así, da exactamente lo mismo, la constante es igual. Esto entonces se refiere a ácidos débiles. Si les dan una K sub A es porque es débil. Esto muchas veces en parciales pregunta a los alumnos si, ¿cómo sabemos que un ácido es fuerte o es débil? Bueno, yo siempre digo, si no les dicen nada, es porque es un ácido fuerte. Si les dicen cuánto vale K sub A, les dan el valor, entonces es un ácido débil. A menos que el docente se haya equivocado y se olvidó de poner. Pero lo normal es que si es un ácido débil, no dice el ácido débil, sino pone al final la constante, porque si tiene que resolver un problema, necesitan la constante. Recordando lo que vimos en el primer video sobre equilibrio, estamos hablando de equilibrios. El ácido débil se disocia y está en equilibrio con el protón hidrógeno y el anión que corresponde. Y entonces, directamente mirando el valor de K sub A, cuanto más grande es, más fuerte es el ácido. ¿Por qué? Porque hay más iones hidrógenos presentes en el equilibrio. Cuanto más grande la constante, más está desplazado el equilibrio hacia los productos, en relación, en este caso, al número de moléculas no ionizadas. Y si K sub A es mucho mayor que 1, podemos decir que el ácido está totalmente ionizado. Y quiere decir que el ácido es fuerte. En realidad, para que si está totalmente ionizado, ¿cuánto vale la constante? Lo podemos calcular ahora en el aire. La constante es el producto de los protones por el anión. Va a tener cierto valor. Dividido la concentración inicial del ácido. Pero si está totalmente ionizado, esa concentración inicial es 0. Y vamos a tener un número dividido 0. ¿Y eso cuánto da? No es un número, tiende a infinito. O sea, solamente cuando K es infinito, tiende a infinito, podemos asegurar que el ácido está totalmente ionizado y por lo tanto es fuerte. Para terminar este video, vamos a dar 2 ejemplos de cálculos. Ustedes van a hacer otros más en la clase de problemas y vamos a empezar un cálculo de K sub A
de determinar la constante de equilibrio conociendo o midiendo el pH. Si estamos hablando de K sub A, hablamos de ácidos débiles, entonces podemos aplicar, es un equilibrio, podemos aplicar todo lo que sabemos en lo que aprendimos en el capítulo anterior de equilibrio. Entonces, el pH que medimos va a dar la concentración de protones en el equilibrio. ¿Y cómo hacemos el cálculo de K sub A? Acá tomamos como ejemplo el ácido acético, que es la base del vinagre. Obviamente es un ácido débil, lo estamos tomando, lo estamos ingiriendo, se lo ponemos a la ensalada, y los únicos ácidos con los cuales podemos hacer eso, de ingerirlos, son los débiles, porque van a dar poca concentración de iones hidrógeno, van a ser poco ácidos. Un ácido fuerte da, dependiendo obviamente de la concentración, da una gran cantidad de iones hidrógeno, por lo tanto va a ser muy ácido y no lo podemos, nos va a destruir la mucosa, nos puede destruir la piel, la ropa, etc. Entonces, este es el ácido acético, es un ácido orgánico. Todos los ácidos orgánicos son débiles, y son débiles porque se rompe esta unión. Acá es un grupo OH, se rompe esta unión y produce entonces el anión acetato y el catión hidrógeno, el protón. Acá seguimos hablando del protón, acá tendría que decir hidróneo, pero da exactamente lo mismo y esto es más rápido de escribir así. Entonces, esto entonces es la ecuación que representa la reacción y por comodidad escribimos debajo de cada uno las dos etapas. La etapa inicial, ¿qué pasa cuando empezamos? Antes de la disociación. Bueno, acá vamos a tener la concentración inicial. Esto es lo que nosotros hemos partido, ¿no? La concentración inicial. Esta la conocemos. Y esto al principio, antes de que ocurra esta reacción, esta concentración es 0 y en especial la de hidrógeno es 0. Entonces, ¿qué pasa una vez que llega al equilibrio? Escribimos un nuevo renglón donde ponemos las concentraciones en el equilibrio. La de protones, bueno, no la conocemos. Vamos a llamarla X. Por ahora no la conocemos, perdón. Me equivoqué. La conocemos porque conocemos el pH. Me equivoqué, me adelanté para el otro tipo de problemas. Entonces, sabiendo el pH, conocemos la concentración en el equilibrio. Este valor, que por ahora es X, pero si lo conocemos, ponemos acá el valor. Este valor va a ser exactamente el mismo, por lo que dijimos antes. Acá hay un 1, acá hay un 1. ¿Y cuánto hay en el equilibrio del ácido? Va a ser la concentración inicial menos X. Entonces ahora, como tenemos X y tenemos C, podemos calcular la constante. Bueno, terminamos. Calcular el Ka. Teníamos el pH, lo ponemos acá en X, la concentración a partir del pH, y calculamos el Ka, sabiendo además también cuánto vale C, y obtenemos el valor de K sub A. Este es el cálculo más sencillo posible en este capítulo. Vamos a ver otro tipo de cálculos rápidamente. Usar Ka, nos dan Ka, sabemos de qué ácido se trata y queremos calcular el pH que se obtiene al disolver el ácido en agua y que por lo tanto se disocia. Usamos la misma ecuación de antes. K es igual a X al cuadrado sobre C menos X. Y ahora usamos el K, nos dan el K y queremos calcular el pH. Por lo tanto, en esta ecuación podemos calcular X. Y sabiendo X, calculamos pH. Esto en general va a dar una ecuación cuadrática, que es AX al cuadrado más BX más C igual a 0. Y
en general, esto ya con las calculadoras modernas se puede, tiene un programita adentro que uno pone el coeficiente de x al cuadrado, el a, pone el b y pone el c, que es el coeficiente del valor que no tiene la variable x, y nos da directamente el valor de x, y finalmente de ahí podemos calcular el pH. Bueno, con esto terminamos entonces este video referido todo a ácido base, y me despido hasta el próximo capítulo, que va a ser cinética. El próximo capítulo es cinética química y es el último de este curso.